Muy buenos días de este lado de la isla de Cozumel, el pastor Salomón de la Cruz. Le saludo al grupo de Instrucción Teológica. Hemos tenido una semana de muchísima actividad, es algo muy bueno y le agradezco mucho a quien tomó el desafío para aceptar esta invitación de exponer en el grupo en esta semana, esta exposición tiene cuestiones médicas, un poquito técnicas, no tanto, pero sí científicas respecto al tema de la vacuna y aunque tocó levemente la cuestión de las falacias o conspiraciones respecto al tema de la vacuna, no se adentró muchísimo, pero el grupo se encargó de presentarlo y es algo muy bueno, ¿verdad? Parece que la discusión giró en torno a ese tema. Y es importante porque pues se ve el interés del grupo. La participación estuvo activa, muy importante. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar presentando, yo voy a presentar mis conclusiones. No es mi intención imponer mis conclusiones, es lo que mi concepto personal y yo sé que ustedes tendrán la suya también y esperamos escucharlo para presentarlo y bueno, subir las diversas ópticas, ¿verdad? Porque eso es algo muy bueno. Bueno, lo que yo hago, sin embargo, es que sí sostengo firmemente por pues las bases que presento, que no soy absolutista, desde luego en algunos puntos y sin embargo en otros sí soy absolutista porque entiendo que están basados en principios bíblicos y es mi percepción. Cada quien puede tener su propia percepción y es respetable, ¿verdad? Sin embargo, lo presento siempre, mis conclusiones, sujeto al análisis. Pero además entiendo que este es un tema de discusión en el mundo en general. Por otro lado, sí me preocupa grandemente que falsedades sean compartidas entre el pueblo de Dios, cosas mezcladas con Biblia, porque eso es algo muy peligroso y debemos de hacer esa distinción. Por eso hay que distinguir entre ser un analista de los problemas sociales y ser un exégeta bíblico. Y deben de ir de la mano, desde luego, pero entendamos que una cosa es hacer la exégesis bíblica y otra cosa es hacer un análisis de algún problema social y aprender a relacionar ambos, porque pues no te puedes quedar con la exégesis, tienes que aplicarlo a la situación social. Pero es peor todavía basarse en sueños o supuestas revelaciones basadas en teorías no probadas y no en revelación de Dios, como he visto que por allá compartían un sueño que realmente no tiene fundamento bíblico, sino que está basado en las teorías de conspiración que están por allá pululando. Y eso es algo muy peligroso. También no caigamos en esos extremos. Hay que ser bien objetivos y tratar el aspecto pastoral. Aquí debemos conocer y fundamentar equilibradamente la postura pro vida desde la óptica evangélica, no desde la óptica católica, ni prestemos de allá. Eh, por ejemplo, el tema de los experimentos in vitro, y otros más que tienen que ver con este tema de la bioética en el romanismo tiene otro sentido, como incluso el uso de preservativos. Bueno, sé que ante todo en ese tema es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, incluso en los productos de belleza que se utilizan fetos y abortos de diferentes tipos. Y como en este caso también los experimentos que se han estado haciendo, los estudios científicos que han girado en torno a la vacuna, que se está haciendo en base a fetos de animales, principalmente vacunos. Por eso el término vacuna tiene que ver con eso. Ahí comienzan los experimentos. Es una historia, ¿verdad? No vamos a dar la explicación del uso del concepto de vacuno. Pero sí se utilizan principalmente animales, aunque también otros laboratorios utilizan fetos de niños, de abortos, incluso de muertos. O sea, esto es algo muy interesante porque aquí, como les decía, tenemos que revisar bien la postura pro vida y la bioética cristiana, porque pues recuerden que los estudios científicos se usan elementos tremendos. O sea, en la ciencia médica, por ejemplo, cuando se hacen las operaciones, yo creo que la mayoría está a favor de las operaciones, los estudios que hacen pues quienes practican operaciones es y principalmente con cadáveres, con muertos y otras cosas que se hacen con muertos. O sea, tenemos que tener en ese sentido algo aquí.
hay que pisar con cuidado, con prudencia, retomando lo que es la ética, pero sin caer en los extremos del fanatismo que ha caído la Iglesia Católica para frenar prácticamente los avances. Nosotros como evangélicos no estamos en contra de los avances científicos y tecnológicos. En fin, en el tema pues de las vacunas, ¿verdad? En general, yo creo que hay algunas notas que debemos de tocar. Primeramente, saber, hermanos, que Dios está al control de todo lo que sucede. O sea, esto de la pandemia, de las vacunas y de todo, no lo está controlando el diablo. Por favor, entendamos, no hay un humano que esté controlando esto en realidad, ni del lado de Kissinger, ni del lado de Soros y Rockefeller. No, ellos no controlan ni sus propias vidas, mis hermanos. A veces los cristianos le temen más a estos hombres que conspiran contra el mundo. Yo no dudo que así sea, ¿verdad? Que tengan intereses económicos y financieros contra el mundo. Pero podemos entender algo muy importante, es, que nosotros no podemos vivir con miedo de lo que ellos están haciendo. Muchos piensan que Dios ya perdió el control y que estos hombres le arrebataron el control a Dios. No es así, mis hermanos. Dios sigue siendo quien controla el mundo. En este sentido, quien gobierna con, en contra o a pesar de lo que el hombre haga. No en todo está el diablo y los hombres controlando. Ellos ya perdieron el control, pero Dios está al control de este asunto. O sea, entendamos eso, hermano. Dios está al control. No ha perdido piso Dios. No olvidemos el libro de Apocalipsis que se escribe precisamente, y es importante eso, que el libro de Apocalipsis, que es catológico, se escribe para infundir a los cristianos perseguidos en ese momento el recordatorio de la confianza en un Dios que está al control. O sea, el Apocalipsis tiene un mensaje. ¿Saben cuál es el mensaje de Apocalipsis? Es Dios sigue estando sentado en su trono. O sea, y por eso es que yo digo, no importa quién se siente en el trono de las presidencias. Lo importante es que Dios siga sentado en su trono. Y esto, dicho esto, entendamos que Dios es el que está trabajando con la humanidad por medio de esta pandemia. Es el único que tiene el control, ¿eh? No crean que lo tiene la ONU, no tiene el control, hermano. La Organización Mundial de la Salud no tiene el control. El único que tiene el control en este momento es Dios. Dicho eso, que no voy a abundar porque pues eso es algo que ya debemos de saber como cristianos, paso a lo otro. Los cristianos no tenemos que temer nada. No tenemos que vivir con miedo. No tenemos que difundir el miedo o el temor, el pánico. O sea, hablar de que cristianos están horrorizados y paniqueados, eso no es... ¿Qué le está pasando al cristiano? O sea, eso no es de cristianos. Y no tenemos que infundir temor a nadie, vivir infundiendo tipo de temor, sino transmitir la paz de Cristo que gobierna nuestra vida. Dice, la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. O sea, nosotros como cristianos no tenemos por qué estar compartiendo videos que infundan temor, sino que infundan confianza en el ser humano, en Dios, que los acerquen a Dios, que conozcan al Dios que les trae paz a sus vidas, que les trae confianza y seguridad. Porque eh, miedos, cristianos, ¿cómo cristianos van a tener miedo? Aún tuvieron miedo a la pandemia y ahora tienen miedo a la vacuna. ¿Qué es eso de cristianos? O sea, habla mal de nosotros como cristianos. Que si nos mata, bueno, si nos mata la vacuna, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No, pero es que me va a afectar mi cuerpo, pues no tenemos que temer a quien mata el cuerpo, pues el alma no puede matar. Y esta es su promesa de que si aún bebiéramos cosa mortífera, no nos haría daño. Pero más aún de esto, la promesa está, lo que decían esos jóvenes hebreos en el horno de fuego, que Él puede librarnos nuestro Dios de esto. Si es una conspiración esta vacuna, puede librarnos nuestro Dios, sí nos puede librar. Y si no nos libra, y morimos en ese horno de fuego, de todas maneras debemos de seguir firmes y adelante, mis hermanos. Hay que aprender también, por otro lado, a leer las noticias.
porque hay mucho amarillismo, inclinaciones en ellas. No olvidemos los pleitos económicos en el tema de las vacunas por cada una de las empresas, las compañías farmacéuticas y también el uso político que de ellos se está haciendo y por eso es toda la información que hay sobre el tema de la vacuna, mucho de eso es de estas dos áreas, el aspecto económico y el aspecto político que se están peleando, atacando que no, que estás usando una vacuna que no, no, que tu vacuna tiene muchas fallas. O sea, entendamos eso, tanto donde los gobiernos son de derecha extrema, como también de las izquierdas extremas, o sea, no hay diferencia, ellos usan sus ataques y muchas veces los cristianos caemos en esos juegos, no caigamos en sus juegos políticos, mis amados. Este es otro análisis, yo entiendo que hablar del análisis de esto, el aspecto político de esto y económico es un análisis aparte, no lo voy a hacer ahora, pero como el pleito que se armaron los cristianos en los Estados Unidos, unos a favor del nacionalismo y otros a favor del globalismo, mientras el diablo los tiene entretenidos a ambos grupos, es un tema que se guisa aparte y que en otra ocasión tal vez lo vamos a tocar, pero voy a continuar con el tema de la vacuna. ¿Qué es lo esencial de todo esto que estamos hablando, mis hermanos? Lo esencial es que desechemos todo miedo, venga de donde venga. Ahora yo te invito para que veas que Job 3:25 dice el Job, y ese texto subráyelo, analícelo, compártalo, incluso en su iglesia. Dice que lo que me temí, eso me sobrevino. O sea, ese texto habla del poder de la sujeción y de la predisposición. O sea, lo que se está haciendo, si usted se da cuenta, la gente que está compartiendo este tipo de miedos está predisponiendo a la gente. Y yo he escuchado los testimonios de gente que se vacuna y que está yendo, tengo temor porque ya con tanta información no sabe qué cosa es bueno, o sea, si realmente es verdad y va con una sujeción, una predisposición a que cuando me vacunen algo me va a pasar, si no, no sé qué va a pasar. Es más, no sé si quiénes tienen la razón, si los que dicen que es cosa buena o es cosa mala. Entonces van con ese miedo, esa sugestión. Por eso yo digo que esto no es una buena predicación. Y al predisponer a la persona, la mente humana es traicionera. El cuerpo y la mente, según los estudios bíblicos, están unidos integralmente. Tú no puedes separar al hombre. El hombre es un ser integral. Así que la mente afecta al cuerpo y viceversa. El cuerpo afecta a la mente. Entonces tú llegas, es la razón porque el miedo baja tus defensas físicas y quedas expuesto al virus y puedes expuesto a toda situación por el miedo. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, la gente que es inyectada con anestesia para una operación, no le agarra la anestesia? ¿Por qué? Por el exceso de nerviosismo. Y mucha gente que no está teniendo la paz de Dios, sino que está recurriendo a este tipo de información, les está agarrando, ahora sí, ese miedo que le han infundido todas estos fake, todas estas falsas noticias que infunden temor y no paz. Y miren mis hermanos, eh, con, con tantos miedos si vas a vivir con tantos miedos por el amarillismo que se ha dicho en las noticias, algo peligroso porque puede traerte y afectaciones que tienen orígenes mentales y emocionales. Y entonces cuando llegues a tomar la vacuna, ya vienes predispuesto. Entiendan esto, se está en la fase 4 de las 5. La quinta fase es cuando ya completamente ya se anularon, no el 100% de los errores, pero sí ya un buen porcentaje de los errores. Pero estamos en la fase 4, es una aplicación de prueba que debe ser analizado. Los grandes científicos que amaron la ciencia y a la humanidad, ellos se ponían ellos mismos las vacunas, fíjate, y así lo hacían porque amaban a la ciencia y amaban a la humanidad. Por amor a la ciencia y por amor a la humanidad lo hacían para probar. Ahora ya hago una pregunta, si estamos en fase 4, ya se dieron varias pruebas y ahora se está haciendo este tipo, ¿cuánto más nosotros que tenemos ya en nuestro corazón la ciencia del amor? Si ellos tienen un amor a la ciencia y por amor a la ciencia estuvieron dispuestos a hacer eso, pero si es que yo no voy a dejar mi cuerpo para que hagan experimento, bueno, dice la escritura, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es un principio bíblico. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Pero hasta esto entiendo que es una decisión personal, o sea, tú no estás obligado para hacer parte de esa prueba. Si tú no quieres, o sea, tú quieres, prefieres que otros lo hagan antes, que se arriesguen por ti, está bien. Esto es como en la contingencia, el que cerró sus templos por completo por el tema de contagiarse, pues hizo bien, porque está siguiendo reglas de rigurosa, pues sanitarias, ¿verdad? Pero el que buscó otras formas de servir a Dios también hizo bien con su llamado personal y que estaba dispuesto, incluso hoy fue a orar por un enfermo de COVID, hizo mejor. O sea, pero cada uno tenía su propio llamado. O sea, aquí no es algo que sea obligatorio. Tú no estabas obligado para ir o para no ir a a esa administración. Es lo mismo en esto. Si tú quieres participar en esto, participa y si no, pues es tu elección personal. Pero en donde entiendo es que en escatología pues debe de entenderse como algo preparatorio. No caigamos en buscarle un significado y una interpretación y buscar a ver cómo Apocalipsis 13 se cumple aquí, porque cualquiera que sea la posición de tu interpretación de Apocalipsis 13, primero tienen que aparecer las dos bestias y se debe identificar sin duda alguna a esas dos bestias. Esto no es así hoy. Los parecidos no significan identificación. La historia debe de enseñarnos. Ya les puse algunos ejemplos, verá, de otros tiempos cuando se presentaron casos donde pues ya la gente pensaba que era el anticristo y todavía es una señal muy débil, verá, de la venida del futuro anticristo. Son muchos anticristos. Todo lo que vemos hoy es un reflejo pálido de lo que está por venir. En mi concepto no se puede sobreponer tiempos porque corresponden a Israel, que son llamados los tiempos y las sazones, con los tiempos que hoy corresponden a la iglesia. Pero eso es mi entendimiento de la escritura. Bueno, vamos a continuar con mi conclusión. Bueno, pues otra de mis conclusiones personales es que pues en este tema no hay que ser alarmistas. Ni tampoco hay que hacernos la víctima, mis hermanos. No caigamos en esto de que todos nos están persiguiendo, somos víctimas. Y, o sea, también hay que crecer y madurar. Luego, de pronto es peor quienes se convierten en paranoicos, como si todo el mundo te estuviera persiguiendo. Hasta los mismos pastores te están persiguiendo, los mismos cristianos te están persiguiendo, tu pastor te está persiguiendo. O sea, ya esa es una línea que ya rebasó. Hay un problema por allá que se tiene que atender, mi hermano. O sea, vamos a madurar. Esto, cuando hablamos de persecuciones, cuando hablamos de todo eso, tenemos que entender la diferencia entre los lugares donde hay ciertas reglas, por ejemplo, ahorita que las limitaciones que hay en redes sociales, yo entiendo, ¿verdad? Que hay pues ahora sí que muchas ocasiones una ley mordaza, ¿verdad? Que no puedes hablar, que no puedes decir cosas, pero al final del día, miren esto, hermano, al final del día estamos usando redes sociales que tienen sus reglas también. ¿Y qué es lo que pasa? Que como los cristianos no han elaborado sus propias redes sociales, pues de alguna manera pues tienen que tener ciertas limitaciones. Y yo entiendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que hemos dicho que las redes sociales son del diablo, están en manos del diablo, y los cristianos no han hecho nada al respecto porque no han hecho sus redes sociales, pues es lógico que ellos tienen sus reglas. Esto es así, mis hermanos. Es como, por ejemplo, aquí en este chat hay reglas. Oye, pero no quiere decir que te están persiguiendo. Por favor, no te vuelvas paranoico, mi hermano. O sea, seamos maduros. Muchas veces las restricciones que las redes sociales te han dado es no precisamente por la administración de las redes, sino porque te denuncian otros usuarios, o sea, porque sabe que no me gustó eso y te denuncian y te bloquean por día. Y es que dice Face me bloqueó, sí, Face, pero alguien te denunció también. Desde luego que yo no estoy a favor de la ley Mordaza, o sea, estamos en la libertad de expresión, pero entendamos que cada red tiene sus propias reglamentaciones y nos pasa lo que sucedió en años anteriores,
antaño, ¿no? La televisión es del diablo, es el cajón del diablo y quitamos todo. Los cristianos se hicieron a un lado, dejaron que los mundanos ocuparan ese sitio y ahora pues los cristianos no pueden hacer nada porque no tienen espacios dentro de esos. Y ahora usaron redes sociales que no son cristianas y pues es lo mismo, tienen sus reglas, ¿verdad? Entonces entendamos esto. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de hacernos a un lado, pues vamos a trabajar innovando. En lugar de estar criticando a todo lo que da a esos que hicieron sus propias redes, que son esos mundanos que trabajaron allá, pues vamos a formar nuestras redes. O sea, ese es el otro aspecto, ¿verdad? En ese sentido debemos ser muy amplios en analizar y hacer análisis completos, ¿verdad? Pero bueno, pues es otro tema. Lo que yo me refiero es que no nos volvamos paranoicos, hermano, de que ya todos están confabulados. Y desde luego yo entiendo que las redes sociales actualmente están en manos de élites quienes tienen sus propias ideologías. Pero bueno, pues tenemos la opción de dedicarnos a desgastarnos para atacarlos o simplemente levantar nuestras propias redes sociales. Eso es otro tema, ¿verdad? Bueno, pero que en muchas ocasiones pensamos que hay una persecutoria en nuestra contra y nos volvemos paranoicos. Bueno, tal vez lo haya, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, pues debemos de aguantar un poquito más, mis hermanos. Todavía no se ha venido a todo lo que da y esto creo que el hecho de que te bloquearon una cuenta, ya estás perseguido, te sientes perseguido. Bueno, pues ya cada quien verá. Bueno, en cierta forma, la posición antivacuna es contradictoria, porque yo he escuchado que quienes dicen no te vacunes, al final terminan recomendando sus propias recetas, o sea, como una especie de automedicación. Y esto también, o sea, si vamos a atacar una cierta receta que algunos médicos nos están recomendando, pero tú recetas tus propias medicinas, pero esa sí es la correcta, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos usas porque está bien, ¿no? Que presentas tus propias recetas y tus propios procedimientos, está bien, pero ¿cuáles son tus argumentaciones? O sea, atraviesan todo el peso del rigor científico. ¿O es simplemente a ver a dónde nos lleva o cómo resulta y quién vive, quién muere, ¿no? Entonces esto es algo que debemos de tomar muy, pero muy en cuenta, mis hermanos. Creo que la posición anticientífica es un retroceso, no es una actitud evangélica, ya lo he mencionado, ante los avances científicos. Eh, bueno, eso le pasó a los Estados Unidos, por ejemplo, ahora con la política de Trump, ¿no? Que él estuvo atacando la tecnología china de quinta generación, a 5G, mientras ese ataque hubo, ya los chinos ahora están en la sexta generación, en tanto Estados Unidos se quedó atacando la 5G. Y ellos ya están en una tecnología espacial, ¿no? Los chinos. Entonces, pero estos se detuvieron ni siquiera en la quinta generación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a veces nos dedicamos a atacar, tanto los otros están avanzando en otro aspecto. O sea, la iglesia evangélica no se puede dedicar a atacar y atacar la tecnología, en tanto el mundo está avanzando, pero la iglesia se está relegando, se está quedando en el pasado. ¿Por qué? Porque todo esto es la marca de la bestia y hay que tener pues cuidado de todo esto. Entonces, esto, mis hermanos, tenemos que detenernos a analizar si nos está ayudando al progreso o nos está llevando en un retroceso. Bueno, pues en estos últimos audios yo quiero hablar de la pastoral de la posición evangélica sobre la ciencia. Y esto es algo que es un recordatorio de cuál es nuestra postura como evangélicos y entender que la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica atrasó el avance de la ciencia, en tanto la posición protestante y evangélica fue siempre ir hacia la vanguardia. De hecho, para los que no sabían, la presentación que hace Lutero en Wittenberg es una ponencia
ante las mentes brillantes, cuando se dice simbólicamente que clavó en la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, esas era una ponencia ante el mundo de los grandes pensadores, y eso es un desafío ante los científicos, o sea, que ahí está hablando de un adelanto científico que se está diciendo, podemos nosotros analizar, cosa que la Iglesia Católica se cerró, que no se puede analizar porque era cuadrada su interpretación en todos los aspectos. La Tierra es plana, no hay más, todo lo que venga de la ciencia es pecaminoso, es todo tipo de investigaciones es pecaminoso, bueno, contradictorio a la Biblia, porque tenían sus propias interpretaciones cerradas. Pero bueno, vamos a comenzar hablando precisamente de esto. Miren, sin fe es imposible agradar a Dios, pero también es imposible hacer ciencia. Hebreos 11:3 dice que por la fe creemos que fue constituido el universo. O sea, los científicos primeramente van a lo teórico y van haciendo para que puedan, ahora sí que comprobar una ley. Primero tienen que creer. Es curioso porque incluso en física y matemáticas y todos esos procedimientos teóricos comienzan. Por ejemplo, se empezó a analizar el átomo sin que se viera. O sea, nadie había visto un átomo, pero pues en física las fórmulas mostraban que es ahora actualmente pues se habla mucho de la constitución de los átomos, ¿verdad? Bueno, entonces se requiere cierta fe para comenzar a estudiar la ciencia. Así que no puedes desligar la fe de la ciencia. Ese es un principio. También hay prejuicios entre los científicos, ¿eh? No solamente hay prejuicios entre los creyentes, también entre los científicos. Por esa razón, por ejemplo, inicialmente se rechaza la teoría del Big Bang, primero porque procede de un cristiano y después por el parecido grande con Génesis 1:3. Entonces, y empieza a explicarse la teoría del Big Bang y de la gran expansión, de la expansión del universo. Bueno, pero este es un tema en que realmente hay prejuicios y prejuicios que aquellos, por ejemplo, que creen en la teoría de la evolución, pues no aceptan, ¿verdad? Bueno, también la verdadera religión no es perjudicial para la salud. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que una religión va a perjudicar la salud, pues entonces se tiene que analizar esa religión. No puede ser que una religión perjudique tu salud. O sea, esto es importante, hermanos, detenernos. Por esta razón se rechazó en este sentido, verá, ciertos elementos éticos. Hay gente sin ética, de alguna manera, sí la hay. Hay gente sin ética que no analiza eso y las consecuencias que eso va a tener. Por ejemplo, aquí en el grupo alguien decía, y es correcto, ¿qué va a pasar cuando una persona no se puso la vacuna por tu consejo, por tu recomendación, y murió él y murió toda esa familia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dónde queda tu ética? O sea, si es perjudicial tu, este, tu recomendación, entonces tienes que analizar. Ahora, viene la fe, tampoco es contraria a la ciencia, es superior a la ciencia, pero no contraria a ella. Así que no es malo que un creyente a la vez sea un científico, eso completamente no es malo. Pero la ciencia sin ética es muy peligrosa, así como la religión sin ciencia es fanatismo. O sea, si tú tienes ciencia, pero no tienes ética que te da el estudio de la escritura, la fe y la religión, entonces vas a tener en tus manos un descubrimiento que es peligroso. Y yo no dudo, que hay descubrimientos que son usados peligrosamente para afectar contra la humanidad. Eso no se duda, sino ahí está la prueba del estudio del átomo y todo lo que es la bomba atómica. Pero la religión sin ciencia es fanatismo. O sea, si tú tienes la religión, pero desechas completamente todas las ciencias, la medicina y todo, o sea, ya es fanatismo también, hermano. Las teorías científicas y las teorías religiosas interpretativas tienen su base sobre la arena movediza. Vuelvo a reiterar esto, ¿eh? Las teorías científicas, como por ejemplo la evolución y otras, y las teorías religiosas interpretativas, cualquiera que sean esas teorías, con hablo de teorías algo no probado, tienen su base en arena movediza. Por esa razón, tú no puedes fundamentarte en una teoría
de conspiración, porque, y agarrar Biblia, o sea, eso es anticientífico y es antibíblico también. Vamos, lo absurdo va a seguir siendo absurdo, aunque sea dicho por un científico. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona antepone sus creencias personales y declara un absurdo, o sea, hermanos, si es absurdo, no importa si lo dijo un científico, deséchalo. Si es un absurdo, porque si vamos a decir, es que esto, los científicos dicen, no, no, si es una teoría como, y este es un absurdo, deséchalo, porque eso va a afectar tu interpretación de la realidad. Ahora, la falsa ciencia y la falsa fe son obstáculos para el progreso. Vuelvo a reiterarlo porque es importante. No vamos a caer en la falsa ciencia ni en la falsa fe, sino que la verdadera ciencia y la verdadera fe empujan para un progreso, porque son aspectos bíblicos. Y en tercero, podemos decir también que la ciencia aporta conocimientos, pero la Biblia aporta la ética y moral, por lo tanto la ciencia y Biblia deben de ir juntos. Uno aporta conocimientos en el mundo natural de la revelación general, la creación, pero la Biblia aporta ética y moral. Y por último, la buena ciencia es un testimonio sobre Dios. ¿Cuántos científicos al estudiar el átomo, al estudiar el ADN, al estudiar todos los elementos que ahorita se están rechazando, han descubierto que Dios es real? ¿Cuántos han confirmado su fe en el Señor? Esto es importantísimo. Hay muchos testimonios, ustedes los pueden ver, de científicos que están diciendo que ellos conocieron a Dios por medio de la ciencia y se entregaron a Cristo como su Salvador. Entonces, esto es algo muy importante, hermano. No desechemos esto, analicémoslo, meditemos en ello. Un abrazo a todos mis hermanos. Estas son mis conclusiones. Hola hermanos, buenas tardes. Aquí son las 1:38 de la tarde en Lima, Perú. Que Dios me ayude a que lo que voy a decir me salga bien. Miren hermanos, la verdad que sinceramente acá recordemos el mandamiento del Señor que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Acá veo que con el Apocalipsis hacen como una ensalada, no sé, nos lo mencionan a cada rato, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Ahorita, para los que somos premilenialistas, dispensacionalistas, no estamos todavía en la gran tribulación. Hermanos, como le vuelvo a reiterar, yo he consultado en este caso con alguien que espiritualmente está mejor que yo, que es el doctor Bolaires, ¿no? Y él también, igual que el pastor Salomón, han investigado, han dado el trabajo de preguntar sobre esto de las vacunas. Hermanos, tengamos en cuenta de que es una manera de salvar la vida de las personas. Ahora, algunos acá que están en contra hasta escucharán mi voz como que soy un lobo disfrazado de cordero, ya me imagino ya. Pero tengan en cuenta esto, y tomo este audio del pastor Salomón porque acá él habla lo que yo también manifesté unos días. ¿Qué pasa si tú aconsejas a otro que no se vacune y después ves que él se muere y varios de su familia? ¿Cómo te sientes? Si amas a Dios, ¿cómo te sientes? Porque estas vacunas no cuentan con tatuaje electrónico, nada de esas cosas, que eso sí sería, podría ser la marca de la bestia y eso, pero estas no cuentan con eso. Entonces, ahora, también tenemos que ver que, como dijo el pastor Salomón, a lo largo de la historia la ciencia ha ido con el Evangelio. En Europa todos saben esto y es reiterarle lo que todos saben. Europa a partir del siglo XVI se dividió en dos, la Europa católica y la Europa protestante. La Europa protestante fue la que progresó, la Europa católica se llenó de dinero, pero no supo qué hacer con el dinero. El ejemplo más característico para todos nosotros que somos latinos es España, ¿no? España tuvo tanto dinero, pero no supo qué hacer con ese dinero. Y España, llegando al siglo XX, llegó pobre. ¿Por qué? Porque el Evangelio da libertad de pensamiento y da progreso, siempre y cuando eso no vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eh, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta estas consideraciones que menciona el pastor Salomón, tengamos en cuenta eso y consultemos realmente a personas que son siervos que Dios los ha puesto para que nos den el mensaje. Y realmente
en este grupo yo veo tantas cosas, tantas consideraciones, pero que realmente escapan a una interpretación bíblica. Y estaba dando vueltas para acordarme lo siguiente, ¿no? Algunos acá hasta se están convirtiendo de mártires. Yo digo, claro, de manera irónica, ¿no? ¿Por qué no hacen una cartita al Estado Islámico, a Boko Haram, que en vez de que ellos hayan matado cristianos egipcios o en sus lugares que han tenido ocupados hayan matado a cristianos, digan, no, yo quiero ser, porque yo quiero ser mártir? Hermanos, ningún mártir en la Biblia fue mártir porque quiso ser mártir. Si fue mártir fue porque las circunstancias lo llevaron a eso, al negar al Señor o a morir. Y acá la vacuna no se trata de negar al Señor, todos saben eso, sino que hay algunos también que de repente creen que saben mucho. Yo no sé mucho y siempre lo he dicho, yo no sé mucho, pero trato de preguntar. Ahorita mismo yo en mi casa, porque yo no estoy trabajando por la restricción de la vulnerabilidad a la diabetes y que no me siento también perfectamente bien, y yo pregunto a mis colegas cómo debo tratar a los pacientes. A Dios gracias, acá en el Perú ya se anuncia el lote de vacunas chinas, que son vacunas que ya están siendo, que por ejemplo han sido probadas con eficacia en Emiratos Árabes, por ejemplo. Entonces, y ya está llegando, y en Latinoamérica inclusive está llegando más lento de lo que se pensaba. Pero hermano, por favor, no estén pensando que yo quiero ser mártir, yo quiero encontrarme con el Señor. No es así, hermano. Primero tengan una comunión tremenda, maravillosa, poderosa, una paz que sobrepase todo entendimiento. Y yo estoy seguro que si tuvieran esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no estuvieran todo el día ataca y ataca y ataca y ataca. Tengan en cuenta que el Señor dijo, de lo que hay en tu corazón abre la boca. Si tu hermano tienes tanta paz, estás lleno de la paz de Dios, que ya estás volando, bendito sea Dios. Y yo estoy seguro que tú no estarías escribiendo tanto y tanto y tanto y tanto, sino esa paz te inundaría. Busca esa paz, hermano, busquen esa paz, busquen tener esa presencia poderosa, maravillosa de Dios. Yo estoy luchando por años de volver a eso, hermanos. Luchen por eso y no estar acá escribiendo, grabando como si fueran humildemente, como si fueran grandes sabios. Yo no soy muy bueno en la medicina y lo he dicho, pero hermanos, busquen eso, ¿no? Y todos buscamos que nos escuchen, pero tengamos en cuenta a Dios primeramente. Como dicen en México, es una bonita frase que tienen los mexicanos, primero Dios. Entonces busquen eso, que el Señor los guíe y no estén acá como unas ametralladoras publicando de cosas que no conocen a profundidad y que, vuelvo a reiterar, ¿qué tal si alguien que le aconseja que no se vacune se muere y su familia se muere? Cuando veas esas lágrimas, ¿qué vas a decir? Que yo creía, que yo pensé. Hermano, piénsalo bien, hermano, piénsalo bien y busca a Dios, inquiere, busca a Dios, pregúntale a Dios mismo y no te guíes por otros. Inclusive, ya para acabar, en una de las últimas prédicas de Antonio Bolaños, él dice que inclusive la gente antivacuna está siendo manipulada por el nuevo orden mundial. Dentro del nuevo orden mundial hay un grupo que está impulsando a los antivacunas. ¿Para qué? Para que la enfermedad siga y para que también ahí sí la gente se agarre con los que no quieren vacunarse. Entonces, hermanos, seamos sabios, busquemos la dirección de Dios, busquemos la dirección de Dios. Si tenemos predicadores como el pastor Salomón, como David Diamond, que también ha hablado al respecto, como Antonio Bolaños, que son siervos de sana doctrina, que tal vez alguien en su vida personal, por ser joven, haya tenido problemas, pero que está superando por por la ayuda de Dios, tengamos en cuenta eso. Y también no seamos tan fariseos, no, que ese hermano hizo tal cosa. Hermano, lo importante es la doctrina. Recuerden las palabras de Jesús. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Si algún siervo de repente ha tenido algún problema en su vida personal, pero si la doctrina es buena, sigan la doctrina, hermanos. Procuren vivir felices, pero vivir felices no por ustedes mismos ni otras cosas, sino porque están en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, busquen la perfecta voluntad de Dios y van a ver que no estarían escribiendo tanto y tanto y tanto y tanto. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga y le guarde, amado hermano Pastor Salomón. Dios le bendiga y le guarde a todos los integrantes de este grupo Instrucción Teológica. Pues escuchándole sus conclusiones, gloria a Jesús, con el poco de discernimiento y sabiduría que tengo de parte de Dios, no me queda más que decir amén, amén y amén. Creo que ha hablado con sabiduría, con altura,
Gloria a Jesús. Y como se suele decir, poniendo el punto sobre la IES, gloria a Jesús. Claro está que ya cuando hay muchas veces pensamientos preconcebidos, es muy difícil siquiera que lo quieran escuchar. Pero cuando uno analiza cada una de las palabras, gloria a Dios, dispuesto a entender, siendo objetivo y sobre todo siendo pronto para oír, pues yo creo que es fácil de entender. Es fácil de entender, ya como yo decía esta mañana en lo poco que he hablado en lo concerniente a este tema. Gloria a Jesús, ya el que, como usted dice, este temor a la vacuna, a la ciencia, una cosa y la otra. Yo creo, mis amados hermanos, que nosotros debemos vivir confiado en la palabra, sobre todo conociendo las promesas de Dios y confiando en dichas promesas. Yo creo que muchas veces, incluso a mi entender, gloria a Jesús, aunque a veces no lo pensemos así o no lo entendamos así, yo creo que incluso es una cuestión de fe. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo creo en la promesa del Señor, yo creo que Dios verdaderamente me librará así como lo ha prometido. Ahora, lo que no puedo es mezclar una cosa con la otra. No puedo mezclar lo que son las doctrinas bíblicas, gloria a Dios, con teoría conspirativa y introduciéndola o forzándola en lo que son las doctrinas bíblicas, ni por revelación, como te ha dicho, ni por sueño, ni por experiencias personales, sino que la doctrina bíblica, como su nombre indica, tiene que partir de una base y un fundamento firme en la Biblia. Gloria a Jesús. Y conocer sobre todo los tiempos para cada cosa y a partir de ahí estar tranquilo y descansar en el Señor, confiando en Él. Así que muy buen, gloria a Jesús, muy buen resumen de todo este tema, y el que quiera oír, que lo oiga, que lo quiera aceptar, obviamente que lo acepte, pero sobre todo que hay que escuchar, hay que estar presto para escuchar, porque vuelvo y reitero, y con esto termino, muchas veces ya los pensamientos preconcebidos sobre la línea que querramos seguir no nos van a dejar ver otras cosas o escuchar otra cosa más que lo que queremos, perdón, que se nos diga, gloria a Jesús, no aceptando ni viendo con objetividad a nada más ni a nadie más. Pero yo creo que teniendo la sabiduría de Dios, debemos todo de verlo a través del conocimiento que Dios nos da, filtrándolo desde luego por la palabra, gloria a Dios, pero sobre todo conocer los tiempos de acontecimiento de cada cosa que ya claramente la palabra nos indica, dígase sello de la bestia, gloria a Dios, y todo lo que ha de acontecer de aquí en adelante, escrito está. Así que Dios le bendiga a todo y gracias a todo, porque poco que mucho de todo he aprendido. Pero primero hay que escuchar.